A ver, yo diría dos cosas para poner un poco de contexto. Lo primero, una aclaración del análisis que uno hace. Una cosa es, si querés, la medición del fenómeno y otra es el fenómeno. La pobreza es el fenómeno y acá, si querés, lo que estuvimos discutiendo ayer y hoy es la medición del fenómeno. La medición del fenómeno nos da esta caída tan fuerte que vos mencionaste. Si bien no es un dato oficial, como también lo dijiste, INDEC no va a informar hasta finales de marzo de esto. Yo tengo bastante confianza en mis estimaciones a partir de los datos de distribución del ingreso del INDEC y estoy casi seguro que se va a confirmar este resultado. Para mí el resultado es sorpresivo en un sentido y no tan sorpresivo en el otro. No es sorpresivo la dirección del cambio. Yo sabía que había una baja de la pobreza en el tercer trimestre, seguro, porque es lo que ocurre normalmente cuando tenés un salto tan fuerte como fue el que ocurrió a principios de año, ¿no? En Argentina somos expertos en estas crisis con saltos tan fuertes en la pobreza y siempre sabemos que cuando la economía se estabiliza un poco, a la salida de ese proceso, aun si la economía no se reactiva del todo, lo que sea, vamos a tener una baja de la pobreza. Digamos, si querés, la medición de la pobreza es por ingresos y está sujeta a esta tan fuerte variabilidad. Digamos, cuando la inflación crece mucho, como pasó a finales de año y a principios de este, salta hacia arriba. Cuando la inflación empieza a caer, aun si la actividad no se recupera mucho, la pobreza va cayendo. En parte tiene que ver con que los ingresos se ajustan más tarde que los precios Total. y lo hacen mirando hacia atrás. Entonces, vos tuviste 25 de inflación, ahí te cayó fuerte el poder adquisitivo, al mes siguiente los ingresos recuperaron algo, supongamos 18, 17, la inflación ya fue más baja, y así, y fueron recuperando parcialmente. Lo que yo no Sí, no se esperaba, recuperó, perdón, no se recuperó del sí, todo. mm, Eso es cierto, digamos, perdieron mucho más los estatales que los privados, también es cierto. sí, Recuperaron muchísimo los más de abajo, la UH se triplicó, etcétera, etcétera. Digo, hay algunas variables que el gobierno, mm, los que están más abajo, abajo, abajo de todo, pero que están agarrados del sistema porque tienen, digamos, ese tipo de ayuda estatal, a ellos los miraron bien y les fueron dando, ¿no? Eso está clarísimo y tiene que ver sí, más con la indigencia que con la pobreza, ¿no? En este rango. Ahora, también es cierto que vos remarcás algo que me parece que es lo que hay que explicarle. Estamos hablando, perdón, nosotros no dimos el dato oficial, pero no es oficial, pero lo que se dice es que el 38,5% es la pobreza para el trimestre julio-septiembre, comparado con el 50. ¿Y ujú. cuánto había dado? Ya ni me acuerdo la Sí, sí, última. había dado el primer trimestre daba 54,8 y el semestre 54, primero 52,9. de El semestre y el primer 58, trimestre en particular. de 54, 52 a 38, tenemos que salir Sí, todos a prenderle una vela a San Milei. Sería la sensación generalizada. Ahora bien, esto tiene sus correlatos. Es decir, todos sabemos que el INDEC sigue tomando como canasta básica algunas cosas que hoy, por ejemplo, la energía no tiene el peso, digamos, lo que vale la energía, que era como se medía el año pasado, no tiene el peso en las mediciones del INDEC que tiene la energía real hoy. Esto también es cierto. Y es parte de el diferencial que hay entre este número, que no es mentira, y la sensación térmica, que es mucho más cercana a la realidad, ¿o no? sí, sí, en parte ese cambio en todo caso impactaría más en la comparación entre hoy y hace un año atrás, pero no tanto entre hoy y la primera parte de este año, ¿no? Para la primera parte de este año ya los servicios pesaban más que el año pasado, y no es que han empezado a pesar más durante el año. O sea que una recuperación tenés seguro dentro del año, dentro de 2024, lo que es natural. Nosotros tuvimos muchas crisis en Argentina y a la salida de las crisis eso provoca una recuperación. Hay un factor extra que no te mencioné, pero que menciono en mi análisis siempre, y tiene que ver con la inflación que se usa para medir la pobreza, si querés llamarla así. La inflación que se usa para medir la pobreza no es la misma quizás que sentimos nosotros, los que somos pobres, que tenemos otra composición de nuestro consumo, más Total. sesgada por ciertos bienes. La inflación con la que se mide la pobreza, que es principalmente basada en alimentos y en unos alimentos muy específicos, desde mayo a la fecha ha crecido muy, muy por debajo de la inflación general. Entonces, Perfecto. podrías estar en una situación
donde los ingresos en promedio pierden contra la inflación en general, pero que todavía le Para la ganan clase a esa media, para la inflación clase media, específica. exacto. Digamos, a ver, lo que más le subió a la clase media tiene que ver con la prepaga, tiene que ver con el colegio privado, tiene que ver con los servicios que los usan a full. Todo El eso tipo está que por está encima de la abajo, inflación general, inclusive. exacto. El tipo que está por abajo está colgado de la luz en muchos de los casos, no compra una garrafa y dale que va, si es que la compra, y acto seguido los alimentos que compra, en general, básicos, no subieron tanto como esto otro. Leopoldo, te propongo algo, estamos sobre las noticias, déjame, no hago casi nunca esto, pero me parece que vale la pena, porque para mí era parte de mi editorial y parte de la primera nota del día. Vamos a las noticias y volvemos como puede ser. Sí, tengo 10 minutos más, Dale, lo digo. dale, 10 minutos más, dale. Con un editorial, digamos, un poco compartido de esta mañana, porque en realidad, digamos, de lo que se trata es de tratar de explicar algo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que los números dan una baja, un descenso en el nivel de pobreza de la sociedad y obviamente esta no es la percepción que tiene la mayoría de la gente. Por eso estamos con Leo Tornaroli, que nos está justamente tratando de explicar esto. Seguimos, Leo, contame. Volvés a estar en mute, me parece. O yo no te escucho. No, sí, estaba muy. Ahora, Te dale, dale. decía que además de lo que mencionamos anteriormente sobre esto de que los precios de los alimentos fueron por debajo de la inflación, lo que obviamente ayudó a reducir la pobreza, también hay una cuestión que yo en ese hilo mencionaba, metodológica, que fue siempre igual. El INDEC siempre midió la pobreza así, que es que se comparan los ingresos de un mes contra del mes anterior al que el individuo es entrevistado, porque se le pregunta sobre eso, y la canasta que se usa para compararlo es la del mes de la entrevista. O sea, hay como un desfasaje de un mes. Cuando la inflación es baja y estable, eso no importa, no impacta en la pobreza. Eh, pero cuando la inflación se mueve mucho, puede tener un impacto. Yo hice una estimación y en realidad esa gran caída de 16 puntos que vos mencionaste sería 12 puntos, o sea, es un poco menos, no es todo, pero es un poco menos si tuviéramos en cuenta ese factor. Exacto. Con lo cual uno trata de ir acumulando una serie de factores para tratar de entender por qué esta caída tan fuerte. Puede haber una cuestión metodológica que exagere un poco la caída, está también la cuestión de la diferencia entre la inflación general y los precios de alimentos, y luego tenemos que ver la evolución de los ingresos, ya sea de diferentes fuentes y diferentes sectores, y eso todavía tenemos que esperar un poquito más porque tenemos que ver lo que se llaman los microdatos, ¿sí? Que es la base de datos donde está la información de las entrevistas a cada hogar, las respuestas, Exactamente, para eso se entender verá cuál es. después. Sí, Tenemos muy poco tiempo más. Dos cosas que me parece que son fundamentales para esta conclusión. La primera, que los sectores, digamos, que toda la vida han visto la política económica de la Argentina desde las antípodas de Milei, y obviamente que levantan y levantaron y siguen levantando la bandera progresista de pensar en los pobres, de que el Estado esté presente, etcétera, 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 tengan en cuenta de ahora en más y para siempre lo importante que es la estabilidad monetaria. O sea, cuando nosotros decimos que el impuesto mayor para la pobreza es la inflación, en esta medición queda claro. Entonces, yo no sé cómo lo pueden lograr o no, pero lo concreto es que hay una gran conclusión para los sectores más progresistas de la población y que es, no es verdad que la gente aguanta la inflación mientras vayan recuperando de otra manera. No, la inflación es letal. Y acá tenés, digamos, la prueba, si se quiere, o el inicio de la prueba que tiene que ver con esto. sí, correcto. La inflación es desgastante en muchos sentidos, ¿no? Desde el día a día de tener que ir al supermercado y que te cambien los precios continuamente, de tener que elegir los lugares donde venden más barato o más caro, porque nunca sabes cuál es, porque los precios cambian todo el tiempo, eh, hasta obviamente esa continua pérdida del poder adquisitivo, y porque además en general cuando la inflación pasa a un cierto nivel, es difícil que se mantenga ahí. Demora poco más o poco menos, pero eventualmente se espiraliza y va hacia arriba, que es lo que pasó en el último par de años, ¿no? Y eso termina afectando el poder adquisitivo. Exactamente. Así que bueno, nada, un poco esta es la conclusión. Veremos los datos oficiales que se van a dar recién en marzo, obviamente, pero Sí, por acá viene la mano. O sea, lo que hizo ayer el gobierno fue anticipar un poco todo esto y además está decir, florearse para decir, vieron que además estamos obviamente. bajando
la inflación, perdón, la pobreza, ¿no? Que en el fondo Sí, es así, pero bueno, la verdad también es cierto, la gente la está pasando mal y esto es real, esto es sí, absolutamente real. obviamente, no hemos, Y no nadie hemos puede salido todavía del purgatorio. nadie puede vanagloriarse de tener el 40% No, de pobreza en la Argentina. O sea, con un país que no, claramente obviamente. hay tanta gente que claramente se la está llevando en pala y está, digamos, haciendo negocios financieros a la China. Leopoldo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Era Leopoldo Tornado.